Estupendo. Empezamos, les decía entonces, este es nuestro segundo curso en el año, ¿no? Nuestro segundo curso en el año. En este año que, como anunciamos en su momento y lo recordamos al empezar nuestro primer curso, hemos querido dedicarlo a una de las virtudes sobrenaturales, ¿no? Que es la caridad, ¿no? La caridad. ¿Cuántas son las virtudes sobrenaturales? ¿No saben? 3. ¿Cuáles son? Eso, fe, esperanza y caridad, ¿no es así? Y este año hemos querido dedicar, antes de la pandemia, el último año lo dedicamos a la santidad, ¿se acuerdan? Ahora este año lo estamos dedicando a la caridad con una finalidad, les dije, con una finalidad, que es la renovación de la dimensión sociocaritativa, o en general la dimensión caritativa de la misión de la Iglesia aquí en Arequipa. Esta es la finalidad. O sea, estamos poniendo los fundamentos doctrinales, teológicos y del magisterio para luego, al final del año, vamos a reestructurar y relanzar nuestra pastoral caritativa, que es, lo vamos a escuchar ahora, algo ya dijimos en nuestro encuentro anterior, que es una parte fundamental de la misión de la Iglesia, es una parte fundamental, y que lamentablemente por distintas razones, ¿no?, en algunas parroquias, en algunos movimientos, se olvida. Se olvida, se deja de lado o se deja a la praxis individual en la vida privada de las personas, de los fieles, o a un pequeño grupo encargado de eso, ¿no? Cuando lo veremos ahora es otra cosa. Muy bien, el encuentro primero, por eso, tanto el encuentro primero como el segundo, hemos querido poner esta frase para denominar nuestros encuentros, nuestros cursos. El primero fue, ¿quién se acuerda de la vez pasada? ¿Cómo se llamó? ¿Vinieron o no vinieron? ¿Quiénes vinieron? A ver, levante la mano. Más o menos. Ya. Bueno. ¿Quién se acuerda? ¿No se acuerda? Puchi, qué memoria. Se llamó, ¿cómo? No se llamó la División General, se llamó Evangelización y Caridad. Eso, evangelización y caridad. Y vimos la relación con la caridad con la evangelización. Ahora, pero no se llamó solamente evangelización y caridad, se llamó evangelización y caridad, nuevas perspectivas para la Iglesia en Arequipa, nuevas perspectivas, ¿no? Porque queremos abrir a través de estos encuentros nuevas perspectivas para renovar nuestra pastoral, la dimensión caritativa de nuestra pastoral, desde las perspectivas renovadas, valga la redundancia, del Concilio Vaticano II y del magisterio pontificio de los papas desde el Vaticano II hasta nuestros días, que han pasado ya más de 60 o casi 60 años, ¿no? Entonces, ese se llamó evangelización y caridad. Este se llama fe y caridad. Vamos a ver la relación entre fe y caridad, ¿no? Pero también se llama nuevas perspectivas. ¿Dice ahí o no? Fe y caridad, nuevas perspectivas para la Iglesia en Arequipa. Por eso, esta es la finalidad. Hacia eso estamos yendo y confiamos con la gracia de Dios que lo podamos conseguir. El próximo curso, ya les digo para que vayan tomando nota, va a ser este mismo mes de julio. 24, 25 y 26 de julio, antes de las fiestas patrias, y se va a llamar Santidad y Caridad. El resto del título tengo que pensarlo bien todavía, pero va a ser algo así como actuación concreta en la Beata Solana de los Ángeles. O sea, va a ser un curso sobre santidad y caridad y vamos a contemplar cómo esto se ha realizado
en nuestra beata. ¿Conocen a la beata Sorana de los Ángeles? Pues esto, nos vamos a dedicar a ella, pero desde esta perspectiva. Seremos, creo que cinco expositores, ¿no? O sea, 4, aparte de este servidor, 4 expositores que pasarán, ya lo tenemos todo bastante organizado, ¿ok? Y eso será, Dios mediante, en julio. Y luego entraremos la segunda parte del año, después de Fiestas Patrias, en Doctrina Social de la Iglesia. ¿Sí? Haremos primero un curso introductorio en agosto, si estamos vivos. En septiembre tenemos ya comprometido a un expositor que estará 3 días con nosotros, el padre Gustavo Irazábal, que viene de Argentina y es profesor de la Universidad Católica de Argentina, es una lumbrera y que es experto en este tema de doctrina social de la Iglesia. Eso será en septiembre. O sea, agosto, septiembre, octubre, nos dedicaremos a doctrina social de la Iglesia, que van a ver que es una cosa estupenda, doctrina social de la Iglesia, que abarca todo, de la familia, la política, el mundo del trabajo, súper interesante, les va a gustar muchísimo. Vamos a dedicarle 3 encuentros porque hay una enorme ignorancia de la doctrina social de la Iglesia en el pueblo santo de Dios. Hay una enorme ignorancia. Entonces, si no se conoce la doctrina social de la Iglesia, que deriva, por un lado, de la razón, pero también del Evangelio, entonces no lo podemos aplicar en nuestra vida. Y es una ayuda muy buena para nuestra vida cristiana. Y luego, si Dios quiere, en agosto, septiembre, octubre, y luego tendremos en ¿cómo se llama? Noviembre, ya tendremos un encuentro sobre las distintas dimensiones de la pastoral caritativa, de la dimensión caritativa. Vamos a presentar las distintas dimensiones de la pastoral caritativa y luego armaremos los equipos diocesanos para estas dimensiones y luego los equipos parroquiales en algunas parroquias. O sea, no todas las dimensiones tienen que tener equipos parroquiales, algunos solamente basta equipos diocesanos, pero otras dimensiones sí necesitarán en las parroquias. Esto es más o menos lo que creemos que es lo que el Señor nos ha inspirado para este año y así el próximo año empezar con esta dimensión renovada con la gracia de Dios. Pero para poder renovar las dimensiones de la pastoral hace falta renovarnos nosotros, ¿sí o no? Lo primero somos nosotros. Si no, podemos crear estructuras, todo lo que quieran, y al final nada cambia si no cambia el corazón del hombre, ¿no es cierto? Por eso es tan importante también que le pidamos al Señor que nos ayude a no aburguesarnos, a no encerrarnos en nosotros mismos, como tanto nos advierte el Papa Francisco. Uno de los grandes, digamos así, de los grandes virus que han infectado a la Iglesia durante un tiempo, en grandes sectores de la Iglesia, ha sido el individualismo. Yo voy a mi misa, ¿no? Yo voy a mi misa, yo rezo con Dios, yo. Y se ha perdido la visión comunitaria de la Iglesia y se ha perdido la dimensión social de la Iglesia, la dimensión social, ¿no? La proyección social de la Iglesia. Algo de esto hablamos en nuestro encuentro anterior y volveremos seguramente sobre algunos de estos temas más adelante. Muy bien, entonces por eso es tan importante que le pidamos al Señor con humildad, porque lo vamos a ver, si no caemos en la autorreferencialidad, nos encerramos en la cárcel de nuestro propio yo y al final creemos que somos cristianos y de cristianos, como dice el Papa Francisco, solo tenemos el nombre y algunas veces no hacemos honor a ese nombre. Muy bien, así que vamos a pedirle al Señor que nos ayude. A mí este salmo que hemos cantado, el Salmo 19, que hemos cantado con la primera antífona, me gusta mucho, sobre todo esta parte que dice: unos confían en sus carros, otros en su caballería. Nosotros invocamos el nombre del Señor Dios nuestro.
ellos cayeron derribados, nosotros nos mantenemos en pie. Unos confían en sus carros, otros en su caballería, o sea, en las meras fuerzas humanas. Los carros, la caballería, la fuerza humana, la razón, la estrategia, esos son los carros y la caballería del mundo. La razón, el dinero, el poder, esos son los carros y la caballería del mundo. Nosotros no confiamos en eso. No nos dejamos llevar por nuestra sola razón, ni mucho menos y nos imponemos por la fuerza, no tenemos ejércitos, no tenemos nada, no tenemos dinero, no tenemos nada. Pero tenemos una cosa, Dios está con nosotros. El Emmanuel, Dios con nosotros. Ellos caen derribados, todos los grandes imperios a lo largo de la historia han ido cayendo y seguirán cayendo, no hay que asustarse. Los grandes imperios, el imperio romano ya no queda nada. El imperio bizantino no queda nada. Todos los grandes imperios, Egipto, nada. Babilonia, nada, nada. Todos los imperios han caído a lo largo de la historia. Van cayendo todos. Pasados 20 siglos, nosotros nos mantenemos en pie. La Iglesia ha visto caer imperios, gobiernos, los vemos caer uno tras otro. Aquí hemos visto caer un montón de gobiernos, ¿no? ¿Cuántos han caído en 5 años? Han caído un montón. Y todos presos. ¿Se dan cuenta? Y nosotros nos mantenemos en pie. ¿Por qué? Porque el Señor nos escucha, porque el Señor da la victoria a su ungido, dice el Salmo. Por eso no hay que tener miedo. Muy bien. Los lobbies, todo eso pasará. Las ideologías pasan. Tienen un tiempo, están de moda, luego pasan porque se inventan otras. Así que tampoco hay que tener miedo a las ideologías. Muy bien, estupendo. Entonces quería comenzar esta noche escuchando juntos, mejor dicho, una parte del capítulo 13 de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que lo conocemos de memoria, ¿no es cierto? Primera Corintios 13 la conocemos de memoria. Además que se lee en muchos matrimonios, en muchos matrimonios. ¿Qué dice? Dice así San Pablo: aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como el bronce que suena o el címbalo que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo amor, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, nada me aprovecha. Es así, ¿no? Y luego ya empieza la caridad despaciente, servicial, acuérdense de esta palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y termina diciendo esto: ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Ahora, pero la mayor de todas ellas es la caridad. Fe sin caridad no es nada. Como dice Santiago, dice: muéstrame tu fe sin caridad, sin obras, y yo por mis obras te demostraré mi fe. La fe sin obras, sin caridad, no existe. Es una mentira, es un engaño, es un autoengaño, una alienación. Es una alienación. Y esto es importante como primer punto para nosotros mismos. O sea, hay una cosa muy seria, y es que nos vamos a morir. ¿Sabías que te vas a morir o no? ¿Sabías o no? Nos morimos todos, Y no solamente se mueren los viejos, también se mueren los jóvenes, los de la edad intermedia, cualquiera, todos nos vamos a morir, cualquier día, esta noche nos podemos morir todos. Suena la trompeta, porque dice San Pablo que sonará una trompeta. Sonará la trompeta. Y los muertos resucitarán y nosotros seremos transformados, ¿no? Y pasaremos el juicio. Todos vamos un día a presentarnos ante Dios, una cosa estupenda. Una cosa estupenda, ¿no? Y dice el Papa, pasaremos todos por un juicio, ¿no? Eso lo dice la Iglesia, y dice el Papa Francisco, que ese juicio
va a versar sobre algo en concreto, que ya Jesucristo nos lo adelantó. El Papa Francisco le llama el protocolo de Mateo 25. ¿Qué dice Mateo 25? Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste. En la cárcel y viniste a verme. Desnudo y me vestiste. Ese es el protocolo. Ese es el protocolo en el cual seremos examinados. Decía San Juan de la Cruz que al final de nuestros días seremos examinados en la caridad, en el amor. En el amor. De nada nos sirve predicar estupendamente bien, de nada nos sirve sabernos todo el catecismo, ser de este grupo, de esta comunidad, de la hermandad de los pañalitos del Niño Jesús, ¿no? Del grupo de las tías de María, porque son tan viejas que ya no son hijas sino tías. Una broma. Me puedo dar el lujo de ser esa broma porque también ya estoy viejito, ya estoy viejito, estoy contento. Yo estoy en la tercera edad ya, hace rato, Tengo 65 y me encanta mi edad. Estoy feliz con mis 65 años y espero poder cumplir algunos más si Dios quiere, porque los años, cuando uno los vive con el Señor, son estupendos, ¿no? Pues bien, les decía eso, de nada nos sirve todo eso, el día que te mueras, y Dios te dirá, porque dice San Mateo, y entonces diré, a uno lo llamaré a mi derecha, ven bendito de mi Padre, te llamaré a la derecha, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, en cambio otros a la izquierda, porque tuve hambre y no me diste de comer. Pero Señor, ¿cómo me mandas a la izquierda? Si yo era de bodas de Caná, a la izquierda, compadre. Oye, pues yo era de la renovación carismática, a la izquierda. Pero era catecúmeno, más allá. ¿Pero por qué? Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Viviste tu carisma en función tuya. Viviste todo en función tuya, para ti. Tratando de ser cada día más buenito, te olvidaste de los demás. Entonces el Papa Francisco dice una cosa muy interesante, y esto claro, yo les di un poquito así para traer su atención, pero esto es muy serio, porque efectivamente al final de nuestros días este será el examen. Lo demás, todo alienación, si no va con el amor concreto, en obras concretas en nuestra vida cotidiana, todo lo demás, hermanos, es alienación. Ahí Marx tenía razón al decir la religión, esa religión es el opio del pueblo, nos adormece, pues nos hace creer que estamos bien y no nos damos cuenta que nos podemos estar condenando, Esto es muy fuerte, pero esta es la doctrina de la Iglesia, esto es lo que dice Jesucristo en el Evangelio y eso es lo que el Papa Francisco está insistiendo muchísimo. Yo, como comprenderán, ¿no? Yo leo al Papa Francisco, leo todo lo que el Papa Francisco dice, todo, día a día, todas las semanas. El Papa Francisco abre la boca, se publica y lo leo. No porque sea obispo, esto lo hacía ya desde que era seminarista con Juan Pablo II, porque es el magisterio, es el Papa que nos indica el camino. Y el Papa Francisco, no hay semana que pase que no nos toque este tema. Que no nos recuerde esto, que la vida cristiana, si no hay obras concretas, ya lo vamos a escuchar a Benedicto XVI, es una farsa, y es muy serio, porque el último día, en el juicio final, nos podemos encontrar, nos podemos dar el susto de nuestra vida, pensábamos que éramos buenitos y al final hemos sido unos egoístas, pasamos por delante de los pobres, ni siquiera los miramos, o los miramos por encima del hombro. Como dice el Papa Francisco, a lo máximo que llegamos es a soltarle unas monedas en su mano, ni siquiera los tocamos, como dice el Papa Francisco. Esto lo dice el Papa Francisco. Muchas veces, esto lo he dicho muchas veces, pero tú cuando das limosna, cuando predica dice eso. Yo quisiera preguntar, cuando das limosna, ¿tocan al pobre? ¿Tocan? ¿O dejan caer las monedas así para no infectarse? Porque tocar a un pobre es tocar la carne de Cristo. Hay una presencia real de Cristo en los pobres, impresionante. Hay una presencia real de Cristo en el sagrario, sí, realmente presente. También Jesucristo está realmente presente en los pobres. Son dos presencias distintas, pero las dos reales. En el sagrario es una presencia real sacramental.
En los pobres una presencia real, personal, en la persona. Y tantas veces, fíjense ustedes, a los pobres ni los miramos, ni los miramos. ¿No? Se te acerca una persona pobre a la ventana, le aprieta una limón y ¡fum!, le sube en la ventana. Impresionante, ni siquiera los saluda, y perdóname, no tengo nada que darte, discúlpame, porque a veces no hay, pues, ¿no? Sí, hermanito, hermanita, señora, discúlpeme que no tengo nada que darle, ¿no? Pero que Dios la bendiga, ¿no? Que Dios la bendiga, hacer una oración por ella en ese momento, una jaculatoria, Señor, pobre señora, mire esta pobre mujer, este pobre niño abandonado, aunque no podamos, aunque no tengamos dinero. Esto es muy importante, que nos podamos preguntar nosotros, cómo vivimos la caridad. Muy bien, ¿de dónde parte la caridad? ¿Qué es lo que vamos a ver? Entonces, en nuestro encuentro anterior, nuestro curso anterior, vimos sobre todo el magisterio de Juan Pablo II y algo de Francisco, ¿no? Y les dije, en este encuentro, sobre todo nos vamos a centrar en el magisterio de Benedicto XVI. ¿Por qué Benedicto XVI? Porque curiosamente, el que más ha hablado de caridad ha sido Benedicto XVI. El que más ha hablado. En su corto pontificado ha sacado varios documentos. Los más importantes documentos de Benedicto XVI son sobre la caridad. Primero, la encíclica Deus Caritas Est. Luego sacó, no me acuerdo cuál fue el segundo y cuál fue el tercero, Caritas in Veritate, Caritas, y el tercero, Sacramentum Caritatis, sobre la Eucaristía. El Caritas in Veritate sobre lo que no sucede en la Iglesia. Entonces, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entrar en esta dimensión de la caridad de la mano del Papa Benedicto XVI. Esto es lo que vamos a hacer estos días. Y el último día veremos algo más de Francisco, que lo he dejado a propósito para el final. Muy bien. Empezamos hoy día con Deus Caritas Est. La encíclica se llama Deus Caritas Est, que en castellano significa Dios es amor. Y ahí el Papa comienza diciendo una cosa: ¿cuál es la fuente? La fuente de la vida cristiana. ¿Cuál es la fuente? Y la voy a leer, aunque la sé de memoria, y los que vienen a los cursos y a los encuentros que solemos tener me la habrán escuchado muchas veces, porque es una de mis citas preferidas, porque es la verdad puesta en la mano, escrita por Benedicto XVI de una manera preciosa. Les cuento una cosa además, que seguramente no la saben. Esta encíclica ya había estado prácticamente lista para publicarse por San Juan Pablo II. San Juan Pablo II encarga el borrador de esta encíclica a un cardenal, que es el cardenal Cordes, que en esa época era el presidente del Pontificio Consejo Corunum. Ya en esa época yo lo sabía, porque el cardenal ya está muy anciano, pero somos muy amigos de hace muchos años. Y entonces él andaba trabajando y me contaba: estoy trabajando en esto que me ha encargado San Juan Pablo II, me ha dado unas pautas para que le prepare, se llama la tracha, es como el borrador, ¿no? Como el esquema de una encíclica que quiere sacar sobre la dimensión caritativa de la misión de la Iglesia, sobre la caridad. Entonces, el cardenal Cordes hizo su trabajo y se lo pasó a San Juan Pablo II. Se lo pasó a San Juan Pablo II. San Juan Pablo II lo revisó, lo completó, etcétera, etcétera, y ya tenía prácticamente hecho el documento. Pero como se hace en la Santa Sede, ¿no? Eso es tradición, los papas, una vez ellos tienen listo el documento, lo pasan para revisión, ¿no? A la Congregación para la Doctrina de la Fe, para asegurarse que está todo ok, conforme a la doctrina de la fe de la Iglesia, y así algunos dicasterios, para que los cardenales con sus equipos lo revisen, lo enriquezcan, den los aportes, así se hace, ¿no? No se crean que el Papa solito escribe todo, no, escucha, y algunas veces también laicos, expertos, etcétera. Pero en este caso concreto lo pasa entonces la doctrina de la fe, etcétera. En doctrina de la fe, el prefecto de doctrina de la fe era el cardenal Ratzinger, y entonces él revisó esta encíclica ya casi lista de Juan Pablo II. Nosotros la revisó él,
la revisó y se la mandaron con sus sugerencias, aportes, lo que sea. Y en esas circunstancias el Papa enferma ya más gravemente y muere. Entonces se queda la encíclica prácticamente lista, sin poder ser publicada. El Papa Juan Pablo II no la llegó a firmar. Lo mismo pasará después entre Benedicto XVI y Francisco. Benedicto XVI había escrito una encíclica que se llama Lumen Fidei, la última que escribió él, ¿no es cierto?, y la dejó prácticamente lista y no la llegó a firmar. Y luego la hace suya Francisco, ¿no?, le añade algunas cositas y la firma él, y es la primera encíclica de Francisco. Y uno cuando lee Lumen Fidei, conociendo el lenguaje, la estructura de pensamiento, la forma de redactar de Benedicto XVI y de Francisco, se nota claramente, la encíclica es prácticamente toda de Benedicto XVI y se nota claramente la mano de Francisco. En algunas frases, en algún punto seguido, se nota claramente esto es de Francisco. Pero yo no estoy revelando ningún secreto, esto es público para los que conocen un poco la vida de la Iglesia. Esto se ha hablado en su momento. Pero entonces aquí tenemos, y entonces ¿qué hace Benedicto XVI? Coge el documento que tenía listo Juan Pablo II, pero él le añade una parte, además creo que lo dice aquí, le añade la primera parte más teológica, ¿no? Eso lo añade él y ya con eso firma y publica su primera encíclica, Dios es amor. Y esta primera encíclica comienza, ¿no?, fíjense, con el número 1, ¿no?, dice esto: Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él, ¿no? Conocemos esta cita de la primera carta de San Juan. Dios es amor. Eso es San Juan. Quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. Es la primera carta de San Juan, el capítulo 4, versículo 16. Y dice, y fíjense lo que comenta Benedicto XVI, dice: estas palabras de la primera carta de Juan expresan con claridad meridiana el corazón de la fe cristiana, el núcleo, el corazón de la fe cristiana es el amor, es el amor. La imagen cristiana de Dios y también la consiguiente imagen del hombre y de su camino, Fíjense que esto es el centro de la fe cristiana. Por eso nosotros no seguimos una doctrina, no. Nosotros tampoco somos la religión del libro, como pueden ser los musulmanes, no. Nosotros seguimos a una persona, que es Jesucristo, que es Dios encarnado, y Dios es amor. Nosotros somos, si quieren llamarlo así, la religión entre comillas, porque el cristianismo no es una religión como las otras, pero en todo caso, la religión del amor. Esto es lo propio nuestro. Dios es amor. Y luego dirá San Juan, y en esto consiste el amor, dice San Juan, en su primera carta es muy bonita. San Juan es como el poeta del amor, si quieren llamarlo así. Y dice San Juan, dice, y en esto consiste el amor, no en que nosotros lo hayamos amado primero, sino en que Él nos ha amado a nosotros. En esto consiste el amor. La penúltima vez que estuve con el Papa Francisco, el año pasado, en junio, estuvimos largo rato los dos solos, una conversación muy fraterna, muy bonita, sin prisa. El Papa no tenía ninguna prisa y yo por supuesto que tampoco, ¿no? Y conversamos largo, pero no tenía, digamos así, otro empeño así inmediato. Entonces, sentate, che, ¿cómo estás? Así, ¿no? Sí, mi papá es argentino, cuando habla castellano habla como argentino, pues, ¿no? Y entonces empezamos a conversar y empecé a contar cosas, no sé qué, y las cosas que hacíamos aquí en Arequipa y no sé qué, no sé cuánto. Y quedó muy impactado, sobre todo por esta dimensión, digamos así, de la caridad, de nuestra misión, algunas cosas que le conté, proyectos que estamos llevando a cabo, ayudas a los, en fin. Y entonces, y quedé impactado, y le dije, Dios Santidad, y le conté, le dije, mire, yo
durante muchos años me he dedicado solo a predicar el Evangelio, ¿no? Solo a predicar el Evangelio, como catequista en mi parroquia, en otras parroquias, siendo laico, luego como misionero, etcétera, etcétera, el camino, que ya sabe que yo hacía el camino en su momento, etcétera, etcétera, etcétera. Y me he dedicado muchos años solamente a predicar el Evangelio. Y yo me dijo, pero hay que predicarlo, sí, santidad, por supuesto que hay que predicarlo, pero lo que le quiero decir es esto, que yo me he dedicado años solamente a la palabra, ¿no? A predicar. Hasta que en un momento en mi corazón empezó a surgir también la solicitud por los pobres. O sea, nadie me la mandó, no lo leía en ningún sitio, no lo leía en ningún sitio. Empezó a surgir dentro de mí, hay que hacer algo por los pobres, hay que hacer algo por los pobres. Empezó a surgir esta sensibilidad hacia los pobres. Y ahí fue que comencé a meterme también en proyectos sociocaritarios, o sea, sociales, a favor de los pobres, ¿no? Porque brotó en mi corazón. ¿Por qué creo yo que brotó en mi corazón esto? ¿No? Le comentaba esto al Papa. O sea, eso ha sido como un fruto del proceso de maduración en la fe, un fruto. O sea, cuando uno va conociendo a Jesucristo, cuando uno se va encontrando con el amor de Dios, ¿no? Y se va abriendo ese amor, Dios va entrando en nosotros y brota gratuitamente de nosotros el amor a Dios y el amor al prójimo. Es un fruto, no es una ley. No se hace por miedo de no irse al infierno, no, es un fruto. Por eso la clave está, por eso Benedicto XVI comienza así, su encíclica, Dios es amor. La clave, el fundamento de la dimensión caritativa de la misión de la Iglesia, la fuente de la que brota es el amor de Dios. Y entonces viene ahora lo que les decía, que me han escuchado muchas veces, dice el Papa, o sea, y sigue citando a San Juan, y dice San Juan, nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Y es el fruto de habernos encontrado con el amor de Dios, es que hace posible que en nuestro corazón brote el amor. Una cosa bellísima, distinta de la exigencia moralista de una ley. El amor es un fruto. El amor que nace en nuestro corazón es un fruto de haber recibido, habernos acogido, experimentar en nuestro día a día el amor de Dios. Por eso, en Aparecida, por ejemplo, se dice, tenemos que tener una conversión pastoral. ¿Qué significa conversión pastoral? Y el Papa Francisco lo dice mucho. Dice, lo primero necesitamos convertirnos, todos y cada uno. Una conversión, la conversión, volver al amor de Dios, eso es la conversión. Volver al amor de Dios, que muchas veces lo damos por supuesto, que muchas veces lo pasamos por alto, que muchas veces lo dejamos un poquito ahí de lado. Volver al amor de Dios. Esto es lo primero, por eso les decía esto, todos estos encuentros tienen esta finalidad también, ayudarnos a volver, a levantar los ojos y contemplar a este Jesucristo, que es Dios, que ha dado su vida por nosotros cuando éramos malvados y pecadores, dice San Pablo. Tanto amó Dios al mundo que le dio su único Hijo para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Señor, ¿cuánto me has amado, no? ¿Cuánto me has amado? ¿Cuánto me has amado? Y entonces, y ahí viene lo que les iba a decir. Entonces dice así, hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. Esto es lo que nos transforma. No se comienza a ser cristiano, ¿le suena? Porque lo digo muchas veces aquí en este auditorio. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, moral, ¿no? Por una decisión moral, por adherirme a un sistema filosófico, a un sistema moral, llámale 10 mandamientos, sermón de la montaña. No, no se comienza a ser cristiano por adherirme a un sistema moral, ni siquiera
por adherirme a una gran idea, que puede ser la doctrina católica, que es bellísima. No se comienza a ser cristiano adhiriéndome a doctrinas, o a leyes, o a mandamientos. No se comienza a ser cristiano así, dice el Papa, sino por el encuentro con una persona. Así se comienza a ser cristiano, por el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. ¿Quién es esta persona? Jesucristo. No se comienza a ser cristiano por adherirme a un sistema moral, sino por el encuentro con Jesucristo. Este es el quid. Es ahí donde se comienza a ser cristiano, por el encuentro con Jesucristo, porque encontrarme con Jesucristo es encontrarme con Dios, con el amor, con Dios que es amor, y eso transforma la vida, dice el Papa. Da un nuevo horizonte a la vida, una orientación decisiva. La fe cristiana, sigue diciendo, poniendo el amor en el centro, ha asumido lo que era el núcleo de la fe de Israel, sí, el núcleo de la fe de Israel también, pero, dice así, dándole una nueva profundidad y amplitud. Una nueva profundidad y amplitud. El núcleo de la fe de Israel es lo que se llama el Shema, lo cita el Papa aquí, ¿no? Que está en el libro del Deuteronomio. Escucha, Shema, escucha. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, ¿no? Eso está en el Deuteronomio. Y en el Levítico, que dice Dios en el Levítico, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y dice Benedicto XVI, lo explica aquí muy bien, estamos en el número 1 todavía de este documento, así que ánimo que son 42, paciencia. Entonces dice Benedicto XVI, dice esto, ¿no? Esto ya era el núcleo de la fe de Israel. Pero ¿cuál era el problema para Israel? Israel tenía estos mandatos, los vivía como un mandamiento. El amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo los vivía como un mandamiento. En su vida cotidiana, en su historia, Israel no pudo vivir estos mandamientos, cumplir. Ellos lo vivían como mandatos de Dios, como mandatos de Dios. Entonces, Israel intenta y no puede. Entonces, ¿qué hace el pueblo de Israel? Se inventa un montón de mandamientitos, unas normitas, ¿no? Unas normitas. Entonces, antes de ir a la mesa te tienes que purificar. Antes de no sé qué vaina tienes que hacer. Y tienen 365 normas hasta cómo sonarte la nariz, por decirlo de alguna manera. Y que no puedes combinar ciertas comidas, no puedes combinar la leche con la carne, es un montón, hasta hoy día, los judíos ortodoxos. Estuve en un encuentro una semana, he vivido con rabinos judíos una semana entera y decía la gente de la cocina, ¿cómo pueden hacer para tener tanta paciencia, ¿no? Súper interesante, todos los protocolos que tienen ellos. Pues bien, entonces el Papa dice, muy bien, esto era un primer paso en la revelación de Dios, ¿no? A la humanidad, Dios elige al pueblo de Israel, ¿no? Pero llegada la plenitud de los tiempos nos manda a su Hijo y ahí todo cambia, fíjense ustedes, porque ya el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo ya no son, digamos, un mandato de Dios, sino otra cosa que lo dice él aquí. Dice así, entonces Jesús, dice, y puesto que Dios es quien nos ha amado, cito textualmente al Papa, o sea, nos hemos encontrado con el amor de Dios en Jesucristo, y dice así, puesto que es Dios quien nos ha amado primero, lo de San Juan, ahora el amor ya no es solo un mandamiento, un mandamiento que yo tengo que cumplir a mis fuerzas, sino la respuesta al don del amor con el cual Él viene a nuestro encuentro. Esto es el amor cristiano. Es la respuesta de amor a aquel que nos ha amado primero. Esto es importante saberlo. Ya aquí podríamos terminar, irnos a nuestra casa y quedarnos con esto. No hasta mañana, sino hasta fin de año. Esto necesitamos interiorizarlo mucho, queridos hermanos, porque muchas veces también en la Iglesia Católica se vive esto como un mandamiento,
como un moralismo, un amor que tenemos que amar con nuestra fuerza. Y el problema es, porque fíjense, todavía Jesucristo dice así, el Levítico dice, y amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Pero Jesucristo en el Evangelio, esto lo explicó muy bien el Papa Francisco hace años, no dice amarás al prójimo como a ti mismo, dice ámense unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos ha amado Jesucristo? ¿Ah? Más que a sí mismo. Esto es importante. Esta es la gran novedad del cristianismo. Jesucristo nos ha amado más que a sí mismo. Te ha puesto a ti por encima suyo. A ti por encima suyo. San Pablo, Filipenses capítulo 2. Te ha puesto a ti por encima suyo. Te ha amado a ti más que a él, hasta el punto de morir él para que tú vivas. Te ha puesto a ti por delante. Y ese es el amor cristiano. Esa es la gran novedad. El poder, ámense como yo los he amado. ¿Cómo los ha amado Jesucristo? Hasta dar la vida por nosotros. Eso es el amor cristiano, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que solamente puede amar así el que, dice San Pablo, el que tiene el Espíritu de Jesucristo, ¿no? Por eso el Papa Francisco siempre, muy a menudo, nos hace preguntas cuando predica. En sus discursos, en sus homilías, nos invita a preguntarnos, y yo amo de esta manera, yo amo así. Yo amo así, sí, yo amo mucho a Dios, sí, amo a todo el mundo, sí, vamos a preguntarle a tu esposa, a ver qué dice tu esposa. ¿Te ama más que a sí mismo? ¡Ay, monseñor, si supiera! Le preguntamos a tu esposo, ¿te ama tu esposa más que a sí misma? Interesante preguntarnos esto, ¿por qué si no vivimos en la mentira, hermanos? Este es el punto. ¿Amas a tu esposa más que a ti mismo? ¿La pones a ella por encima tuyo o eres tú el machista latinoamericano de turno? ¿Amas a tu esposo más que a ti mismo o eres la feminista radical en la casa? Este es el punto, ¿no es cierto? Y a nuestros hermanos de nuestra parroquia, a la gente del trabajo, al otro. ¿Lo amamos por encima que nosotros mismos o no? Interesante. Si alguno... No hay que asustarse, porque si alguno se encuentra, hay que ser honestos. Si no vivimos en la verdad, estamos fritos, hermanos. Ya podemos rompernos los lomos, estamos fritos si no vivimos en la verdad. Si alguno, hay que tomarlo en serio. Y si alguno, ojalá se pueda dar un tiempo en estos días para ponerse de cara a Dios, de cara, que sea dentro de tu cuarto, donde quieras, pero de cara a Dios, y examinar tu vida, tus actitudes cotidianas, porque es ahí donde se ve la verdad, ¿no? Y si alguno se encuentra que no ama a Dios por encima de todas las cosas, como decía Jesucristo el otro día, el que ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí, el que quiere encontrar su vida la perderá, si ama a sí mismo más que a mí no es digno de mí. Entonces, si alguno se encuentra con esto, no hay que asustarse. No se asuste, no se asuste. Arrepiéntase, reconozca que no ama a Dios sobre todas las cosas, porque no es capaz, por ejemplo, de corregir a su hijo que está viviendo con una señora que no es su mujer. Ha traicionado a su esposa, se ha ido con otra y dejas que la otra entre a tu casa. Y tú supuestamente eres católico o eres católica. Entonces no amas a Dios más que a tu hijo. O dejas que tu hijo, y hay veces hasta promueves que tu hijo trabaje los domingos, o tú mismo trabajas los domingos, para tener más platita, y no celebras el domingo. Santificar la fiesta, segundo mandamiento de la ley de Dios. Amas más el dinero que a Dios, ¿no? O sea, hay que ver la vida cotidiana, hermanos, ahí, en nuestro día a día. ¿Amas al prójimo? ¿O no haces más que pelear con los hermanos, con los miembros de tu hermandad? Que hay hermandades que son horribles, que no hacen más que pelear. Pelean unos con otros. Bueno, hermandades, grupos parroquiales también, etcétera.
Y es una cosa horrorosa. Miran, cartas y cartas y cartas quejándose unos de otros. Este es un ladrón, el otro es un hijo. Bueno, mejor no digo. Y se la paran peleando, y el párroco, monseñor, ya no que serio, déjalo que pelee, es parte de su carisma, le digo, ya está. Al final, pobrecillos, se van a condenar todos. Qué horrible. Y se llaman hermandad. Y no hace más que hablar cosas horrorosas unos de otros. Denunciarse unos a otros, cosas horribles, pues fíjense. Pero se llaman hermandad. Pues bueno, ya pues. Hasta el nombre se ha devaluado entonces. No, pues bien, le decía esto, hay que ser honestos. Primer punto. Si no, todo va a ser mentira. Ojalá que en estos días cada uno podamos dar un tiempito para preguntarnos, mi vida, mi día a día. ¿Amo a Dios sobre todas las cosas? ¿Amo al prójimo como Cristo me ha amado? Más que a mí mismo. ¿Amo al prójimo? ¿Pongo al prójimo por encima de mí mismo o no? Y si alguno se encuentra, oye, no, la verdad es que ese tiempo que no pensaba en estas cosas me he descuidado. Y resulta que no, que soy un egocéntrico, vivo todo en función mía. O veo que tengo un límite en el amor. No se asuste. ¿Qué se hace? Se convierte, vuelve al Señor. Señor, gracias. Gracias, porque por la predicación de tu iglesia me he dado cuenta que estaba engañado. ¿Y ahora qué hago, Señor? Ayúdame. Te buscas al párroco, una buena confesión, tranquilo. Y te acuerdas del salmo que hemos cantado. Unos confían en sus carros, otros en su caballería. Nosotros confiamos en Dios, nos apoyamos en Dios. Dios, Señor, ahora sí me voy a esforzar, voy a triplicar los ejercicios físicos para tener más cuerpo y poder resistir más, voy a hacer más no sé qué vaina. No, Señor, aquí estoy. Me doy cuenta que no amo así, que no soy cristiano, que no tengo el amor cristiano que dice Benedicto. Ayúdame. Hazlo tú, que yo no puedo. Esa es la palabra mágica. Cuando tú llegas a la conclusión que tú no puedes y te abandonas al Señor. Hazlo tú, que yo no puedo. Soy un egoísta, soy un soberbio, lo que tú quieras. Hazlo tú, que yo no puedo. Ayúdame. Y entonces voy a empezar a frecuentarte más, a contemplarte más, porque necesito encontrarme contigo, porque a ser cristiano se empieza a través del encuentro con una persona. A lo mejor le hemos dado por supuesta, ya le hemos dejado en el desván de los recuerdos a Jesucristo y no nos encontramos con Jesucristo cada día, que necesitamos encontrarnos con Jesucristo cada día para ser cristianos. Ese es entonces, fíjense ustedes, esa es la base, el fundamento, la raíz, la fuente de la vida cristiana. La vida cristiana se sintetiza en una palabra, amor, amor, amor. Esto es la vida cristiana, amor. Por eso decía San Agustín, ama y haz lo que quieras. Porque el que ama jamás hará daño a nadie. El que ama siempre pondrá al otro por encima suyo, solamente podrá hacer el bien. Este es el centro. Y la fuente, para poder amar necesito una fuente. La fuente de la cual recibo ese amor es Dios. Y por eso la vida cristiana es súper sencilla y súper bonita, porque es gratuito. El cristianismo es un don gratuito de Dios. El amor es gratis, no se compra. No se compra. Es impresionante. Es gratis. Ser cristiano es una cosa, es facilísimo. Facilísimo, porque lo hace Dios. Fíjense, cuando Jesucristo predicaba, todos ustedes seguramente se acuerdan de esto. En un momento Pedro le dice, maestro, qué duro este lenguaje, qué difícil, ¿quién va a poder cumplir con eso? Y Jesucristo dice, difícil, no, imposible para los hombres, pero no para Dios. Ahí está el quid. El problema es que muchos se quieren hacer cristianos con sus fuerzas, confían en sus carros y en sus caballerías, cuando el cristiano es una obra de Dios, que pasa por nuestra libertad, sí, que nosotros acojamos el amor de Dios en nuestro corazón, acojamos sus inspiraciones, sí, pero la obra es de Dios, la obra es de Dios, fíjense. Le dice la iglesia, aquel que afirme que siquiera puede desear el bien por sí solo, sin concurso del Espíritu Santo, sea anatema, Concilio de Orange, de los primeros siglos.
La naturaleza humana es incapaz, queridos hermanos, por más buena voluntad que tengamos, no podemos amar, es imposible. No podemos hacer bien, nuestra naturaleza humana está herida. Si no es por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no nos inspira, ni siquiera brota de nuestra mente un pensamiento de bien. Si el Espíritu Santo no nos inspira y nos mueve, ni siquiera brota de nosotros, no podemos hacer una obra buena. No podemos. Y esto es doctrina católica, ¿eh? Doctrina católica desde los primeros siglos. Muy bien, estupendo. Entonces sigue diciendo el Papa, vamos al número 2. Bueno, vamos avanzando, nos faltan 40. El amor de Dios por nosotros, fíjense, miren, atentos con esto. El amor de Dios por nosotros, entonces, es una cuestión fundamental para la vida. Esto es el fundamento. El amor de Dios hacia nosotros. Una cosa bellísima. Algunos seguramente podrían pararse aquí y dar testimonio también de esto, ¿no es cierto? Una cosa estupenda. Es bellísimo ser cristiano. Es bellísimo vivir experimentando día a día el amor de Dios. Pero la vaina ¿cuál es? Que si paras corriendo de un sitio para otro, paras corriendo. Porque hay que levantar, hay que trabajar, hay que hacer no sé qué. Luego el aparatito este que nos vuelve locos. ¿No has visto cómo nos vuelve locos, cómo van sonando los aparatos? Estaba a punto de tirar el mío en la cabeza a uno así. Y empieza, tin, 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 tin. Ya pagaré esta vaina, ¿no? 800 mensajes. ¿No? Me siguen ahí. No es el mío que está silenciado. Y los mensajes y el WhatsApp y no sé qué, y el TikTok y no sé qué tanta tontería. Nos vuelven locos. No tenemos tiempo. En la sociedad de la prisa, el riesgo que es que nos dejemos envolver por esa prisa y que no tengamos tiempo para Dios. Si no tienes tiempo para Dios, te la pasas haciendo cosas en un activismo desenfrenado. Y entonces, claro, ¿cómo vas a experimentar el amor de Dios si no tienes tiempo para Él? ¿Cómo te vas a abrir al amor de Dios si no lo experimentas, si no le das un espacio en tu vida? Y ese es el problema, ¿no? Vas a misa y estás ya pensando que voy a cocinar hoy día, pues chicana, el cura está hablando mucho, llego tarde a mi reunión. ¿Entiendes? Entonces la misa más corta empiezas a averiguar. ¿Cuál es la misa más corta para apuntarte a esa? A la arzobispo de la catedral, por supuesto, ni se te ocurre, pues, ¿no? Porque dura 1 hora y cuarto, ¿no? Eso es imposible, eso no voy de ninguna manera, ¿no? ¿Me entiende? Lógico. Entonces, si vamos deprisa, no tenemos tiempo para esto, para lo que es fundamental, que es el amor de Dios. Dice así, entonces, y ahora ya no vamos a ver cada una, pero si quieren lo leen en su casa. Este documento lo pueden conseguir en Acaya, ¿no? Pero también por internet, ponen Deus Caritas Est, o si quieren en castellano, Dios es amor, encíclica Dios es amor, y lo imprimes. Pero si quieres una cosa así bonita, mejor así, pues la compras en Acaya. Muy bien. Entonces, y el Papa pasa a explicarnos los 3 tipos de amor que existen. Quiero detenerme yo un poquito en esto. Existen 3 tipos de amor. 3 tipos de amor. Que en griego, ¿no han puesto pizarra? Sor Caterine, siempre hay que poner una pizarra aquí, con pulmones, ¿ya? Aunque a veces casi nunca la uso, pero por si acaso. Porque cada vez que esa es la ley de Murphy, ¿no? Justo el día que no la ponen, la necesitan, ¿no? Esa es una de las leyes de Murphy. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, el Papa Benedicto XVI hace referencia a 3 tipos de amor. 3 tipos de amor. Que es amor, es verdadero amor, pero son distintos tipos de amor. Y lo hace a partir de 3 palabras griegas, porque él parte, ¿no es cierto?, de la cultura griega. La cultura griega tenía 3 palabras para que en castellano, que luego en latín se tradujeron en caritas y en castellano en amor, pero en griego son 3 palabras distintas. Filia, así como se pronuncia. Eros, ay, qué horror, Eros. Y agape.
Muy bien. Y explica bien el Papa Benedicto XVI, se detiene sobre todo en las dos últimas. ¿Cuál es el amor de filía? ¿Cuál es el amor de filía? El amor de filía es el amor de amistad. El amor de filía es el amor de amistad. En griego, ¿no? O sea, en la mentalidad griega. Es el amor de amistad. Eso es un amor bueno. Pero el amor de amistad, sobre todo, ¿en qué se basa? ¿Todos tienen amigos o no? Sí, ¿no es cierto? Fundamentalmente, ¿en qué se basa el amor de amistad? Si se han dado cuenta, en cierta empatía, ¿no es cierto? Somos amigos porque tenemos ciertas cosas en común. Nos gusta el fútbol, o nos gustan las novelas, y luego chismeamos de la fulanita de la novela, lo que sea, ¿no? ¿Me entiendes, no? ¿Ok? O sea, esto, tenemos una opinión más o menos similar en los asuntos de orden temporal, de la política, lo que sea, Bien, más o menos pertenecemos a un círculo similar, social, como quiera. O sea, hay una empatía, eso se llama el amor de filía, es un amor de empatía. Me cae bien, nadie es amigo de uno que le cae mal, pues, ¿no? ¿No? Nadie es amigo de uno pesado, pues, ¿no? Una pesada, ¿no es cierto? Pues es el amor de filía, es el amor de amistad, amor de empatía. Este amor, lo dice Benedicto, también lo tiene Dios, lo tiene Jesucristo, que nos dice en el Evangelio, ya no los llamo siervos, sino que los llamo amigos. Amigos. Uno elige a los amigos. No hay nadie más pesado que aquel que quiere imponerte su amistad. ¿Se han dado cuenta? Hay algunos que son pesados, que quieren entrar a formar parte de tu grupo, quieren ser tu amigo y te vuelven loco, ¿no? Pesados, ¿no? Pesados, déjame en paz. No, que yo quiero ser tu amigo, pues yo no, pues compadre, ¿qué va a hacer? Pues eso, ¿no? El amor filía, el amor de amistad no se impone, pero no es un amor malo, el filía, no es malo. Es un amor por empatía, es un amor bueno, es, digamos así, como el primer nivel básico de amor. Tenemos una empatía, nos caemos bien, compartimos ciertos gustos, ciertos hobbies, lo que sea, bien, amor de amistad. Luego viene el amor eros. El amor eros, fíjense ustedes, que es el amor por atracción. El amor por atracción. Benedicto lo explica, pero no lo quiero leer todo porque es un poco complicado. Cuando tengan ustedes tiempo pueden profundizar leyéndolo con calma porque es un poco complicado. Explica cómo este amor eros, que de suyo es bueno, atentos, que es bueno, pero cómo en la cultura griega se pervirtió y de alguna manera sí ha llegado a nuestros días, en la parte de perversión. Pero el suyo, el amor eros en sí mismo, no es un amor malo, es un amor bueno, es el amor por atracción. Una cosa es el amor por empatía, y el otro es el amor por atracción, un amor por atracción. Esta chica me atrae más que las demás, ¿no? Y no necesariamente por su físico, atentos, porque inmediatamente los malpensados ya piensan en videos eróticos. No estamos hablando de eso, ¿no es cierto? El erotismo es una perversión de este amor. Entonces no es amor, es la perversión del amor eros, ¿no? Del eros. Entonces, pero sí, el eros es un amor de preferencia, un amor por atracción. Yo prefiero a esta chica, digamos así entre comillas, por encima de las demás. Prefiero a este chico por encima de los demás. Me atrae. Puede ser que me atraiga su físico, me atraiga sus cualidades intelectuales, me atraiga su carácter, lo que sea. El amor eros, el amor eros. Sobre todo el amor eros se refiere al cantar de los cantares, que canta el amor entre un varón y una mujer. El amor eros, sobre todo se refiere al cantar de los cantares. Benedicto XVI dice muy bien esto, dice, en Dios también se da el amor eros, atentos, porque en sí no es malo, en sí no es malo. En Dios también se da el amor eros, y dice, y esto, ¿en qué se ve? En que Dios
eligió al pueblo de Israel por encima de todos los pueblos. Un amor preferencial por el pueblo de Israel, lo explica Benedicto XVI. O sea, el tener un amor preferencial no es anticristiano, no es anticristiano, siempre y cuando vaya acompañado de lo que ahora vamos a ver. Entonces, ese es el amor eros, ¿no? Pero en el fondo el amor eros siempre de alguna manera está el yo, ¿no es cierto? El amor eros. ¿Se entiende esto, no? La diferencia. Amor por empatía, amor por atracción, ¿no? Atracción y por elección. Muy bien. Esas eran las dos palabras fundamentalmente usadas en griego. En griego. Es decir, que la iglesia nace en el pueblo de Israel, pero rápidamente se expande fuera de Israel, donde se hablaba fundamentalmente griego. En Israel Jesús hablaba arameo, no hablaba hebreo, hablaba arameo, ¿no? Dialecto, digamos así. Pero cuando salen, ya a partir de las periferias se hablaba griego. En el Imperio Romano se hablaba griego, ¿no? Entonces, los cristianos, a la hora de escribir los evangelios y escribir las cartas, no encuentran, para hablar del amor de Dios, no encuentran en griego que se pueda usar la palabra eros ni la palabra filia para hablar del amor de Dios y para hablar del amor cristiano, que es el amor de Dios que habita en nosotros porque nosotros amamos a los demás, y tuvieron que echar mano de una palabra que prácticamente, dice Benedicto XVI, había caído en desuso, ya prácticamente no se usaba, que se llama agapé. Agapé. ¿Cuál es el amor agapé? Pues el amor agapé es el amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús. Eso es el amor cristiano. El amor agapé. ¿En qué consiste? En amarte a ti por encima de mí mismo. Por encima de mí mismo. El centro no soy yo, el centro eres tú. Esta es la novedad del agapé. El importante no soy yo, el importante eres tú. Ese es el amor cristiano. Muera yo para que tú vivas. Una cosa impresionante. Este es el amor cristiano. Y a eso se refiere, ese es el amor, ese es el término, San Pablo escribe en griego, ese es el término que ha usado Pablo en la carta a los Corintios y de tantas otras. Esta noche hemos leído Corintios. Aunque hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo agapé, si no te pongo a ti primero que a mí, no soy nada. Aunque vendiera todos mis bienes y se los diera a los pobres, si no tengo agapé, si no lo hago porque amo al pobre más que a mí mismo, no soy nada. Aunque entregara mi cuerpo a las llamas en el martirio, aunque me dejara martirizar, entregar mi cuerpo a las llamas, si no tengo agapé, todo es mentira. Seré como un címbalo que retiña, no sé qué vaina, ¿no? Lo que hemos escuchado. O sea, cero a la izquierda. No soy nada. No soy nada. Y luego nos describe lo que es el agapé, o sea, las características del agapé. Y lo primero que dice es paciente y segundo, servicial. Servicial. El agapé es el amor que Dios tiene hacia nosotros, manifestado en Cristo Jesús. Y es a partir de ese agapé, fíjense, es muy bonito esto que dice Francisco, Benedicto XVI dice así, este es en el número 9, esta es la novedad de la fe bíblica, de la fe cristiana. Este amor, el amor agapé, esta es la novedad de la fe cristiana, de la fe cristiana. Dice así el número 10. En Jesucristo, el eros de Dios para con el hombre, este amor de predilección, de elección, es a la vez agapé, es donación absoluta de su ser. No solo porque se da del todo gratuitamente, es el amor de Dios que nos ama gratis, gratuitamente sin ningún mérito anterior por parte del hombre,
sino también porque es amor que perdona, es lo que dice San Pablo, ¿no? El amor, ¿no?, es servicial, no es rencoroso, no toma en cuenta el mal, no toma en cuenta el mal, no lo toma en cuenta, lo perdona, no toma en cuenta el mal. No es que está llevando la lista, la lista. Y ya cada vez que la lista se completa, ¡pah!, le saca al marido todo. Sí, porque hace 27 años me acuerdo que estaba, oye, mujer, 27, así, sí, 27 años en la casa de fulanita, estamos en la fiesta y tú la mirabas de reojo. Mujer, por el amor de Dios, ¿no? Qué memoria, ¿no? O viceversa, ¿no? Sí, porque me acuerdo que tú a tu amiga le dijiste. Lleva cuenta del mal. Eso no es el amor cristiano, ¿no es cierto? El amor agape no lleva cuenta del mal. Impresionante. No lleva cuenta. Y esto es bellísimo. Vivir así, queridos hermanos y hermanas, es bellísimo. Eso es el cristianismo. Y es gratis. Gratis. Es lo que Dios quiere hacer contigo. Para eso te ha traído. Se lo pedimos al Señor con perseverancia. Dediquémosle tiempo al Señor y van a ver qué cosa tan bella. Pero bueno, seguimos, Y dice así, dice, el amor apasionado de Dios por su pueblo, por el hombre, es un amor que perdona. Escuchen, fíjense qué bello. Un amor tan grande que pone a Dios contra sí mismo. Dios contra sí mismo. Su amor contra la justicia. Impresionante. Su amor contra la justicia. La justicia manda que los pecadores se condenen. Hay que castigar primero a los buenos, castigar a los malos. Esa es la justicia. Pero Dios contrapone su amor a su propia justicia y perdona a los malos. Impresionante. También perdona a los malos, no nos castiga. Y dice por eso, el cristiano ve perfilarse ya en esto el misterio de la cruz. Dios ama tanto al hombre que haciéndose hombre él mismo, lo acompaña incluso en la muerte y de esta manera, ¿qué hace? Reconcilia justicia, reconcilia la justicia y el amor en la cruz. Porque Dios no puede dejar de ser justo. Esto es muy importante. O sea, la justicia es justicia y Dios es justo. Y naturalmente el pecador tiene que ir al infierno, claro que sí. Los pecados tienen una consecuencia, claro que sí. Y Dios no puede dejar de ser justo, si no, no sería amor. Esto lo explica muy bien también Benedicto en otro documento. Si el amor no es justo, no es amor. No es amor. Si el amor no es justo, no es amor. Pero ¿cómo reconcilia? ¿Cómo concilia Dios su justicia con su amor? Dice, sí, ¿hay que pagar por los pecados de los hombres? Sí. Muy bien. ¿Cómo lo hacemos? Para que, sin que se condenen. Yo me hago hombre y yo pago por los pecados de todos. ¿Se dan cuenta de esto? ¿O no? ¿Lo entienden esto o no? ¿No lo entienden? Esto es. O sea, Dios nunca deja de ser justo. Pero ¿cómo reconcilia? ¿Cómo concilia su justicia? La justicia, que no puede, si no, no sería amor. Dice, muy bien, yo voy a pagar por todos. Yo. Uno por todos. Lo explica después San Pablo también, ¿no? Y entonces, y lo hace por amor. Amor y justicia se encuentran. Y este es el modo de amar del cristiano, ¿no? ¿Qué hace? ¿Cómo ama el cristiano? Cargando con los pecados del otro. Fíjense ustedes qué belleza un matrimonio en que el marido carga con los pecados de la mujer. En lugar de sacárselos en cara, hasta los pecados veniales más pesados, no, carga con los pecados de la mujer. Y la mujer carga con los pecados del marido. Y los papás cargan con los pecados de los hijos. Y los hijos van aprendiendo a cargar con los pecados de los papás que también tienen. Eso es una familia cristiana. ¿Por qué un matrimonio cristiano puede durar hasta que la muerte los separe? Porque son estupendos, se portan muy bien, se quieren mucho, nunca se ofenden, piensan siempre igual, no discuten, no se hacen daño. No, somos seres humanos. Y el matrimonio, muchos de ustedes son casados, y alguna vez a uno sin querer puede afectar a su esposa, al esposo, lo puede herir, aunque sea sin querer. Otras veces son fregados y lo hacen queriendo, pero bueno,
Pero ¿por qué duran tanto? ¿Saben por qué? ¿Y por qué los otros no soportan y a los 2 años ya se han divorciado? No han soportado ni un año de pandemia viviendo en la misma casa. Pero claro, antes de la pandemia uno salía a las 7 a trabajar, la otra ya se iba el marido, lo que sea, salía a las 8, volvían, ya no se veían en todo el día, estupendo, ¿no? Por internet, mejor. En cuanto a la pandemia nos ha encerrado y han tenido que convivir las 24 horas del día, no han soportado, saben ustedes eso, ¿no? En la época de la pandemia se han disparado las separaciones y los divorcios, estadísticamente, porque no se soportan. ¿Por qué? Porque no tienen el amor agapé, no tienen el amor agapé. Por eso no se pueden soportar. Por eso los matrimonios fracasan tanto. Pero un matrimonio cristiano tiene el amor agapé, que el marido carga con los pecados de la mujer, que las tiene, todos tenemos pecados. Y la mujer carga con los pecados del marido, una cosa bellísima que no significa que no lo corrija, es otra cosa, que no significa que no lo ayude a mejorar, es otra cosa, pero carga con sus pecados. Una comunidad parroquial, un grupo parroquial, no es que somos todos perfectos y angelitos con alitas de potito rosado, no es eso. También algunas veces discutimos y también hay en el grupo, en la hermandad, uno efectivamente es un pesado que ha hecho no sé qué, que habla no sé cuánto, que es un violento. Sí, pero ¿cómo se ve si es una hermandad cristiana que los demás cargan con sus pecados? Ese es el tema. No es que no lo corrigen, es que cargan con sus pecados. ¿Cómo se ve que es una comunidad cristiana? Que cargamos, no que al pesado de turno lo quitamos del grupo. ¿No? ¿Me entiende? Me contaba una señorita, pero un poco mayor, ¿no? Que era, digamos así, de origen bastante indígena, para decirlo de alguna manera, y me contaba una cosa muy simpática. Formaba parte de un grupo X, y entonces ese grupo se reunía en las casas de los miembros del grupo, ¿no? Dentro de un movimiento. Entonces un día le toca a ella ir a una casa, ¿no? De un matrimonio que, sobre todo la señora, pues tenía la nariz muy respingada, ¿no? Y muy pitucona, no sé de dónde le venía, pero bueno, igual, ¿no? Entonces, bueno, tenía donde caerse muerta, pero bueno, es igual, ¿no? Y entonces dice que le tocaba reunirse esa noche y la llama en la mañana y dice: oye, fulanita, mira, te llamo por si acaso para decirte que te busques otra casa porque en mi casa el grupo son 6 y en mi casa solo entramos 5. Así que no puedes venir a mi casa, vete con otro grupo del movimiento, ¿no? Búscate otro. Y entonces ella le dijo: mira, a mí me han dicho que vaya a tu casa y yo voy a ir a tu casa. Yo voy a ir a tu casa. ¿Y sabes qué? A mí no me vas a venir, es muy simpática, a mí no vas a venir con tus cosas, porque ya tu marido lo has castrado, a mí no me vas a castrar, así que yo me presento a tu casa. Que lo tienes dominado a tu marido, lo has castrado, a mí no me vas a castrar, yo voy a tu casa esta noche y déjate de bailar. Sí. Pero a veces pasa eso, que dentro del mismo grupo, ¿me entiendes? Puede haber estas cosas tan feas, ¿me entiendes, no? Hacemos acepción de personas. El amor, fíjense qué bonito un grupo donde no hacemos acepción de personas, donde nos queremos con este amor de Dios. Esto es lo propio de la vida cristiana. Pues bien, ahí habla el Papa también un poquito lo del cantar de los cantares y luego nos presenta a Jesucristo, ¿no? Que es el amor agape. O sea, Dios es amor agape y esto se ha revelado así en nuestro Señor Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo vivimos, es en la medida en que nos encontramos con este amor y acogemos este amor, estamos en el número 16, dice el Papa Benedicto, entonces ya brota de nosotros el amor a Dios y el amor al prójimo, va brotando poco a poco de este encuentro. Y fíjense, en el número 17 dice el Papa esto: en el desarrollo de este encuentro, el amor de Dios con el amor de Dios, se muestra claramente que el amor no es solamente un sentimiento. Atentos con esto. El amor no es solo un sentimiento. Los sentimientos van y vienen.
sino que la madurez del amor, el amor en la medida que va madurando, abarca todas las potencialidades del hombre, no solamente el sentimiento, e incluye al hombre en su integridad. ¿Sí? ¿Se entiende esto? De este modo, pasamos al número 18, se ve que es posible el amor al prójimo en el sentido enunciado por la Biblia. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, que consiste en que en Dios y con Dios amo también a la persona que no me agrada o que ni siquiera conozco. ¿Es posible amar al que cae pesado? Sí. ¿Es posible amar a quien no conozco? Sí, solamente en Dios y con Dios. Solo no puedo. Por eso el quid de la vida cristiana es esto, es la intimidad con el Señor. Este es el quid. Sin eso estamos fritos. Estamos fritos. Entonces, dice así, fíjense, esto solo puede llevarse a cabo a partir del encuentro íntimo con Dios. Amar así, el encuentro íntimo con Dios, un encuentro que se convierte en comunión de voluntades y que también implica el sentimiento. O sea, el sentimiento es una cosa muy bonita, es una cosa muy bonita. Es muy bonito, yo no sé, digamos, seguramente que sí, ¿no? Pero yo no sé cuántos de ustedes tienen esta experiencia de amor de Dios, ¿no? De amor de Dios, es una cosa impresionante, ¿no? Yo les he contado, ¿no? A veces yo llego cansado para dormir en la noche, como muchos de ustedes, ¿no? Los que trabajamos, los que se la pasan tonteando, pues seguramente, pero bueno, y yo cansado, y pongo mi despertador, tengo 4 horas y media para dormir, estupendo, chévere, 4 horas y media me viene muy bien, me despierto como nuevo, y hago mis oraciones, rezo, leo, y claro, yo siempre antes de dormir hago lectura espiritual, no siempre, desde eso hace años, muchísimos años. Y claro, ¿qué pasa? Que algunas veces con la lectura espiritual, entonces conecto con el Señor en la lectura espiritual, ¿me entiendes, no? Y entonces empiezo a experimentar este amor de Dios, y yo ya tengo que dormir, apago la luz y no hay manera, no hay manera. Es como la esposa, ¿no? Que ha trabajado todo el día, ¿no? Y está cansada y ya se va a dormir y el esposo se hace el solapa, ¿no? Le toca el piececito. Oye, viejito. Ay, viejito, ya me estoy durmiendo. ¿No? O viceversa, ¿no? O ella, ¿no? Es así, ¿no? ¿No? Es así, ay, tengo frío, ¿no? Entonces, ¿y qué haces? ¿No es cierto? ¿Qué haces? ¿No es cierto? Si tienes amor, te donas, ¿no? Y eso pasa también en la intimidad con el Señor. Se pasa eso y digo, Señor, estupendo, te quiero mucho, te amo, gracias, estoy feliz, experimento la presencia de Dios dentro, ¿no? Pero Señor, pero ¿sabes qué? Tengo que dormir porque mañana, si no, no me levanto, ¿no? Voy a estar destrozado. Pero esa experiencia del amor personal de Dios, que no es una cuestión intelectual, sino aquí adentro, es una experiencia bellísima, bellísima. Pero para eso se requiere, decía, dar tiempo a Dios, la intimidad con el Señor, que decía antes el Papa Benedicto XVI. De esta manera, o sea, este encuentro con Dios, que implica todo mi ser, implica mi cabeza, implica mi corazón, implica mi fuerza, implica todo mi ser. Es como el amor conyugal. De hecho, por eso San Pablo aplicará, ¿no?, la figura del matrimonio a la unión entre Cristo y el cristiano y la iglesia. Gran misterio es este, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne, ¿no? Cita el Génesis San Pablo y sigue diciendo, y yo lo digo de Cristo y de la iglesia, uno, se hacen uno. Cristo con el cristiano se hace uno, por eso San Pablo llegará a decir, ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Y luego dice San Pablo también, el que se une a Cristo se hace un espíritu con Él, somos uno, así como el matrimonio, son uno.
uno. Una cosa es la intimidad conyugal, ¿no? Él en ti, tú en él. Una cosa impresionante. Son una sola carne. Lo mismo la intimidad con el Señor, ¿no? Y entonces dice así, es entonces, ¿no es cierto?, desde esta experiencia, desde esta intimidad, que aprendo a mirar a la otra persona, no ya solo con mis ojos y con mis sentimientos, sino desde la perspectiva de Jesucristo, de Jesucristo. Más allá de la apariencia exterior del otro, que sea guapo o que sea feo, que se vista bien o que se vista mal, etcétera, más allá de su apariencia exterior, descubro su anhelo interior de un gesto de amor, de atención. El otro, como que me interpela, el otro que espera ser amado por mí. Esto es. El otro, porque nosotros los hombres hemos sido creados por amor y para el amor. Hemos sido creados para amar, pero también para recibir amor. Y todos tenemos este mismo anhelo, el anhelo de ser amados por Dios y ser amados por los demás. Eso no tiene nada de malo. Eso está en nuestra estructura. Eso es parte de nuestro ser. Así nos ha creado Dios. Por eso dice, entonces aprendo a ver al otro una persona que espera de mí, requiere de mí un gesto de amor, una cercanía, un gesto de amor. Y no se lo hago llegar solamente a través de las organizaciones encargadas de ello, de Cáritas, del grupito no sé qué vaina. No solamente, sino que al verlo con los ojos de Cristo, puedo dar al otro mucho más que cosas externas necesarias. Mucho más que eso. Puedo darle, ofrecerle la mirada de amor que él necesita. La mirada, el encuentro personal. Como decían antes, a lo mejor no tienes dinero, a lo mejor no tienes, pero sí puedes detenerte un momentito, mirarlo con amor, hacerle una caricia, darle una palabra de aliento, decirle que le amas, que le disculpe, que no tienes que darle. Un poquitín. Claro, si tienes, eso es otra cosa, ¿no? Ya lo dice, ¿quién lo dice? A ver, los seminaristas, ¿quién dice eso? Como si viene a ti un hermano que tiene hambre y tú le dices, vete hermano, que tiene frío, vete hermano, come bien, abrígate, muchacho, ánimo, y no le das tú de lo tuyo. ¿Quién dice eso? Santiago. Sí, Santiago es muy pesado con este tema, por si acaso. Es muy insistente. Claro, es una mentira, ¿no? No amamos. El amor pasa también por la condivisión de los bienes. Muy bien, entonces dice así, ven, al verlo con los ojos de Cristo puedo dar al otro mucho más que cosas externas necesarias. Puedo ofrecerle la mirada de amor que él necesita. Y en esto se manifiesta la imprescindible interacción entre amor a Dios y amor al prójimo del que habla San Juan. ¿Qué dice San Juan en su primera carta? Si no amas a tu hermano al que ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves? Es una mentira. Si no amas a tu hermano al que ves, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no ves? A eso se refiere Benedicto XVI citando la primera carta de San Juan. Pero sigue diciendo esto: si en mi vida falta el contacto con Dios, entonces podré ver siempre en el prójimo solamente al otro, sin conseguir reconocer en él la imagen divina. No puedo. Veo al otro, veo a otro, si no tengo yo contacto con Dios, ¿no? Por el contrario, si en mi vida omito del todo la atención al otro, eso es al revés, ¿no? Si en cambio omito, no veo al otro, no lo veo, etcétera, queriendo ser solo piadoso y cumplir con mis deberes religiosos, rezo el rosario, voy a misa, visita al Santísimo, el detente del corazón de Jesús, la medallita de la Virgen de no sé dónde, la esclavita de no sé qué tontería, ¿verdad? ¿Me entienden, no? O sea, si solamente tengo eso, si omito del todo la atención al otro, queriendo ser solo piadoso, lo pone entre comillas, y cumplir con mis deberes religiosos, se marchita mi relación con Dios.
se marchita mi relación con Dios. Es imposible amar a Dios sin amar al prójimo. Es imposible. Será solo una relación correcta con Dios, sí, iré a misa, no veré cochinadas en internet, seré políticamente correcto en la casa, en el barrio, pero, dice así, una relación correcta, pero sin amor, sin amor. Solo mi disponibilidad para ayudar al prójimo, para manifestarle amor, me hace sensible también al amor de Dios. Mi disponibilidad con el otro. Es muy bonito esto, ¿no? Y esto es lo que han vivido los santos, etcétera, 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 que viven del amor de Dios que nos ha amado primero. Aquí está el quid, que nos ha amado primero. Así pues, termina esta primera parte de la encíclica, son dos partes, esta parte primera teológica que les decía. Así pues, no se trata ya de un mandamiento externo, el amor a Dios y al prójimo, no es un mandamiento externo, como era en el Antiguo Testamento, externo, no, que nos impone lo imposible, no, no es eso, ya no es eso. El pueblo de Israel no pudo amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, y no pudo nunca amar al prójimo. Era un mandamiento externo, que Dios se lo dio escrito en unas tablas de piedra. Las tablas de piedra pesan mucho, no se pueden llevar, ¿no? Ya no es un mandamiento externo. Por eso dice Jesucristo, les doy un mandamiento nuevo. ¿Les suena esto? El Evangelio. Les doy un mandamiento nuevo. Dice, ¿por qué nuevo? Si ya estaba en el Antiguo Testamento. Y San Agustín lo explica muy bien. Esto es lo que dice Benedicto, es de San Agustín, ¿no? Entonces dice así, no se trata pues de un mandamiento externo, que nos impone lo imposible a nuestras fuerzas humanas, sino de una experiencia de amor nacida desde dentro, de un amor que por su propia naturaleza es ulteriormente comunicado a otros. Este es el amor cristiano. En eso consiste la novedad del mandamiento nuevo, que es el amor nos viene de Dios, de experiencia interna en nuestra vida cotidiana. Y cuando digo interna no digo de cosquillitas en el corazón, que algunas veces también Dios, sobre todo al principio, te lo puede conceder. Como un niño, si te quieres hacer amigo de un niño, decía no me acuerdo qué santo, pues ¿qué le ofreces? Dulcecitos, algo para, ¿no? Dulce, un caramelito, un chocolate, ya eres amigo del niño, se te hace tu amigo, ay qué bueno mi tío que me regala chocolate, esa es tu pata, ¿no? ¿Me entiendes? O el catequista de primera comunión. Dios algunas veces también, cuando nos quiere atraer al principio, que ve que somos muy infantiles, pobrecillos, porque somos así, entonces nos da caramelito. Corazoncito. Esto a los seminaristas es muy interesante, yo he sido rector tantos años, y de repente venía un seminarista ya en primero de teología, monseñor, yo creo que me tengo que salir del seminario, y no sé qué. ¿Y por qué? No, es que ya no siento que Dios me llama, pero ¿cómo que sientes? ¿Qué es eso? No, sí, antes rezaba en el sagrario y sentía aquí, no sé qué, ahora ya no siento nada, ¿no? Yo creo que Dios no me quiere aquí, ¿no? Y Dios, no, al contrario, es todo lo contrario. Se lo digo por si acaso también, por si alguno ha pasado o está pasando por eso. Es todo lo contrario, el signo de madurez. Cuando Dios te va quitando las consolaciones internas, signo de que te ves suficientemente maduro para pasar a otra relación contigo, que no tienes que estar dando turrón de Doña Pepa todos los días, pues, ¿no? Eso, ya poquito a poquito. Fíjense qué cosa tan bonita, ya vamos a terminar esta primera parte. Dice así, pero una experiencia de amor nacida desde dentro. Les decía entonces, no se trata solamente de un sentimiento, sino de experiencia de amor de Dios que lo ve, que se manifiesta en la historia. ¿Cuántos pecados te ha perdonado Dios? ¿Cuánto te ha protegido Dios de no caer? ¿Cuántas veces ha puesto una nube para que los demás no se enteren de tus pecados? ¿Cuánto te ha provisto Dios en tu vida? Eso también, experiencia del amor de Dios. Un amor providente, un amor providente. Entonces, son las dos cosas. Pero eso se experimenta internamente, no con cosquillitas en el corazón. Es algo mucho más profundo, mucho más profundo. Un amor
que por su propia naturaleza, un amor que nace desde dentro, porque es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, y que brota hacia afuera, hacia el otro. Y de esa manera, fíjense, el amor crece a través del amor. Mientras más amas, más amor experimentas, más amor brota de ti. Es una cosa bellísima esto. Y este amor es divino. Este es el amor cristiano. El amor divino porque proviene de Dios, nos une a Dios y nos transforma en un nosotros con Dios y en consecuencia también en un nosotros con el prójimo. Fíjense qué bonito. Supera nuestras divisiones y nos convierte en una sola cosa hasta que al final Jesucristo es todo en todos. Amén. Muy bien. ¿Les ha gustado? Sí, estupendo, estupendo. Ahora esto, dice San Pablo, no es para oírlo como oyentes olvidadizos. Ahora ya vas, no sales de aquí y para subir al microbús empujas al que está delante de tuyo en la cola. Ustedes, a mí me gusta mucho esto. Saben una cosa muy interesante, no se vayan todavía porque se pierden esta que es muy buena. ¿Saben dónde se ve yo digo una paradoja, una contradicción en la vida cristiana enorme, enorme, enorme? ¿Saben dónde? Que a mí me impacta. Pero digo, bueno, Dios es condescendiente y es así. Pero ¿saben dónde se ve mucho? En la misa, a la hora de la comunión. Fíjese, la Eucaristía es el sacramento del amor. La comunión es el sacramento del amor entre los hermanos. Pero todo el mundo quiere ser el primero en comulgar. Y como se te meta uno en la fila, le metes cabe para pasar adelante. Impresionante. No saben esperar. No, que comulguen primero los hermanos, yo puedo ser el último en la fila. No, pistolas. Yo voy por delante. Oye, Sacramentum Caritatis. ¿Dónde está la caridad? Ahí. Pero cuando vayan a misa, fíjense que esto pasa muchas veces. Nosotros en la catedral, cuando llega el momento de comunión, siempre uno de los acólitos dice, hermanos, queridos hermanos y hermanas, ¿no? Vamos a pasar la comunión, les rogamos que no pasen todos a la vez, y no sé, imposible, puntos ahí amontonados. Le deja pasar al otro. Fíjense, este pequeño detalle nos hace notar cuántas veces vivimos nuestra vida cristiana de una manera totalmente equivocada. Pensamos solamente en nosotros y el otro que haga su cola. Y hay unas peor que se zampan en la fila. Sí. Unas que se zampan, ¿se han dado cuenta? Hay unos que se zampan todavía más. ¿Qué tal raza, no? O sea, encima se zampan, ¿no? Pero claro, como el otro día nos pasó, dice el seminarista, ¿no? Pues fueron en fila de uno, no había manera. Pasa una señora y otra se pone al costado, ¿no? Y entonces el seminarista le dice, señora, fila de uno. Y la mira a la otra para que la otra se ponga detrás. Y la otra la mira a la otra. Y no había manera de que se ponga en fila de uno. Las dos querían ser las primeras. Eso. Esa carrera por ser los primeros. Todo lo contrario a Jesucristo. Que su carrera ha sido para ser el último. San Pablo. Filipenses capítulo 2, el último, tomando la condición de esclavo, padeciendo por nosotros la muerte en la cruz. Le pedimos al Señor que nos conceda este espíritu, que esto es lo bonito, de poder ser los últimos, de poder ser los últimos, considerando a los otros como superiores a ti, dice San Pablo. El Señor nos concede esta gracia de amarlo a Él sobre todas las cosas, y amar al prójimo como Jesucristo nos ha amado, dando la vida por Él, por ellos. Nos ponemos en pie, se lo pedimos así.